Muy buenos días, Nayeli. Eh, Hola, buenos días. Gracias por aceptar esta sesión de coaching y sé que eres una persona muy comprometida, muy interesada en tu crecimiento personal y que quieres mejorar cada día. Entonces, pues te reconozco esa parte y te agradezco la aceptación. Esperemos que nos sirva la sesión a ambas, a ti para dar. Pues la aceptación al cambio me cuesta un poquito, en esta etapa de mi vida me cuesta un poquito esa parte, Ajá. ¿Por qué crees que es un problema para ti? porque a veces siento que me resisto mucho y me causa como conflicto, me causa estrés, me causa un poco de ansiedad. ¿Ok? Ok, entonces es tuyo solamente. Sí. Ah, ok. Em, yo te diría, cuando tú tienes un cambio, ¿qué sensaciones o qué pensamientos tienes? Cuando tengo un cambio me da inseguridad, Ok. Ujú. me da inseguridad lo desconocido. Ah, ok. Entonces te sientes insegura ante algún cambio. Sí. Y con esa inseguridad, ¿qué te dices tú a ti misma? ¿Qué pensamientos te llegan? Ay, me llegan como muchos, de repente me llegan pensamientos catastróficos, de repente trato como que de relajarme, ¿Me pero podrías señalar un ejemplo de un pensamiento catastrófico? digo, ¿y qué tal si no funciona? ¿Y qué tal si no soy buena para eso? ¿Y qué tal si pasa, no sé, una cosa y realmente no puedo llevar a cabo esa actividad o algo? Ajá. Entonces escucho que tú te dices, más bien dicho, te cuestionas si no funciona, si no eres buena, si puede pasar algo que interfiera. Sí, Entonces, aquí escucho primero que te descalificas y después dime tú si es sí, ok. Y entonces, mm, si tú te centras en esos pensamientos de insuficiencia y lo que te gustaría, porque ahí entra la resistencia que pasara para que no se diera el cambio, ¿qué pasa? ¿Cómo lo escuchas? ¿Cómo lo miras? me pasmo. ¿Ok? Te paralizas, te Sí. pasmas, ¿ok? Y cuando te paralizas, cuando te pasmas, ¿qué pasa? Al no saber qué hacer, dejo como que las cosas como que pues sean y no tomo como acción. Te dejas fluir Ajá, y entonces te llevan las circunstancias, sí. Y no es una decisión que yo haya tomado, sino es la circunstancia que se presenta. ¿ok? ¿Y cuál es el resultado ante el dejarte fluir, ante el no hacer nada? Pues la verdad es que a veces sí me ha funcionado porque de repente me da miedo, pero ya cuando empieza como a fluir, le voy encontrando como el modo y el gusto. Ujú. Ah, ok. Entonces, y a final de cuentas, sí haces el cambio. Sí, pero durante ese cambio me cuesta trabajo porque sí, como que soy muy quejinche, me quejo mucho. A pesar de que lo estoy haciendo, pongo la resistencia en forma de quejarme.
¿Y para qué te sirve el quejarte? La verdad es que no me sirve para nada, pero como que me libera como de esa tensión que estoy como pasando. ¿Ok? Entonces el quejarte te libera de las tensiones. Sí, Ok. Entonces, ¿qué pasa si tú empiezas primero a ver los sentimientos? Porque aquí ya apareció otro sentimiento, que es el miedo, sí, parte de la inseguridad. sí. Si te empiezas a centrar en ese miedo y en esa inseguridad y ves que tú misma te dices que no eres suficiente, que no va a funcionar, que algo pasará y que no te beneficiará, ¿qué podrías hacer con esta dinámica? Pues verlo como desde una manera diferente, a lo mejor ponerle atención a ese miedo y encontrar el por qué estoy teniendo miedo como a ese cambio, si es algo que realmente sí quiero o es algo que pues solamente me estoy dejando llevar por hacer y aceptar como ese cambio, pero a lo mejor inconscientemente ese miedo, pues no sé, a lo mejor me dice que es algo que no quiero. ¿Ok? Entonces ahí entra la inseguridad Sí, y entonces el poner atención a tu miedo, ¿crees que te aclare el si realmente quieres hacer ese cambio o no lo quieres hacer? Y bueno, si tú te centras en el miedo y pones atención a ese miedo, ¿cómo crees que te indicará el miedo si quieres ese cambio o no lo quieres? Pensamiento que te llega inmediatamente de la inseguridad que habíamos visto hace un momento. Tú te dices, no va a funcionar, no soy buena, a lo mejor no es para mí, a lo mejor algo va a pasar y no se me va a dar. ¿Qué harías con esos pensamientos? si viera al miedo, Ajá. si le pusiera atención al miedo, a esos pensamientos, creo que me enfocaría en ese miedo y ya no aparecería en esos pensamientos, porque le Y, estaría dando atención a ese sentimiento de miedo. ok. Y entonces, ¿por qué pensamientos cambiarías los anteriores? Pues a lo mejor ya viendo el miedo sería así de, pues no sé, me diría, pues el miedo es normal, estoy sintiendo este miedo porque pues es algo nuevo, pero eso no quiere decir que vaya a pasar algo, sino simplemente es algo nuevo que puedo experimentar y que yo puedo ir como viendo y dándome cuenta si se acomoda para mí. Ok. Y entonces, pensando de esta forma, ¿cómo te sientes? Ahorita que lo Mejor mencionas. ya no me sentiría como tan ansiosa. Ok. A tu inseguridad y a tus miedos, ¿lo podríamos lograr? Sí, pienso que sí. Ok. Entonces, ahora vamos a visualizar de otra forma lo que quieres. Vamos a ver cómo te visualizas en esa situación de inseguridad y de miedos, en esos cambios que te generan, eh, más bien dicho, vamos a centrarnos en los cambios que te generan miedo e inseguridad. Y yo te pregunto, ¿cómo te visualizas si ya lo hubieras logrado? Si hubiera tenido esos cambios de miedo e inseguridad, Sí, pues me visualizo como una persona como más apta para realizar como las actividades y para aceptar como los cambios que pasan en la vida. ajá. Y después de que te visualices que ya tienes esa aptitud, las actitudes y que ya aceptas esos cambios, ¿cuáles serían las acciones
que en este momento te llegan para lograr eso? Me sentiría como más confiada de tener como las herramientas para pues, salir. Sí, pero ¿qué harías? Aquí vamos otra vez, acciones, ¿Qué acciones haría para llegar a eso? para llegar a sentirte apta, que tengas una actitud positiva y que aceptes ese cambio sin tanto problema, sin tanto conflicto. Las acciones sería pues cambiar mi forma de pensar ¿Qué ante pensamientos los cambiarías? soy apta para realizar como ese cambio, que recordar todo lo que he hecho y las cosas que en las que sí he sido buena y me ha ido bien. Ah, muy bien, eso es excelente. Y ya que tenemos los pensamientos, ¿qué sentimientos te generaría el pensar que eres buena, que tienes las herramientas y que las puedes utilizar en el momento que tú lo desees? Pensamiento de alegría, bueno, sentimiento de alegría. Exacto, exacto, ajá. Entonces, eso, ¿cómo te miras y qué concepto tienes de ti? Tendría un mejor concepto, un concepto de que soy una persona que a pesar de sus miedos puede afrontarlos y llevar a cabo como el realizar las actividades para, para mejoría de mi persona. Ok, muy bien. Y entonces retomo esta parte. Tú te visualizas a futuro fluyendo y haciendo esos cambios sin tanto conflicto. Para esto necesitas cambiar tu pensamiento y decirte que tú puedes, que tú tienes las herramientas, que has tenido éxito en muchas ocasiones y entonces eso te llena de alegría, de fuerza para poder realizar esos cambios y entonces eh, tú puedes lograr, ahora sí que fluir en esos cambios sin problema. Qué bonito se escucha. Ah, ok. Sí. Y ahí yo te diría, ¿cómo crees que yo te podría ayudar para lograr ese cambio? Pues dándome como esas herramientas que luego no sé cuáles, o sí sé cuáles son, pero me cuesta trabajo verlas. ¿Ok? Y te gustaría que tuviéramos una sesión eh, más adelante para trabajar, pues, ¿con qué herramientas cuentas? Sí, Ah, ok. sí, sí, sí. ¿En cuánto tiempo crees que la podríamos realizar? Pues yo creo que podría ser en un mes. Ok. Un mes sería el más o menos 9 de marzo. Sí, Tus sentimientos, tus emociones y en base a eso empieces a cambiar el pensamiento como lo hicimos hace un momento. ok, Y entonces cuando tengas ya ese mecanismo, vas a saber que tú tienes el poder de pensar y de sentir lo que tú elijas, que las circunstancias no van a influir, sino tú eres la que tienes ese poder de hacer el cambio. ok. Gracias, René. Hola. Gracias por estar aquí, por aceptar la sesión de coaching. Y bueno, yo sé que eres una persona muy comprometida, muy profesional y que en tu trabajo pues vas muy bien. Y hay algunas cosas que quieres mejorar. Sí, ¿cuál sí sería el? Creo que la principal es que mm, en ocasiones me cuesta mucho trabajo
priorizar las actividades. A veces, eh, espero a que lleguen las fechas de entrega y a veces se me acumulan todo al final de la fecha de entrega, cuando sí tengo suficiente tiempo como para anticiparme. ¿Qué pensamiento te llega? Cuando te ponen una fecha, ¿qué piensas inmediatamente? Cuando hay holgura en la fecha de entrega. Este, lo primero que pienso es en que en ocasiones es que para mí se me hace mucho tiempo. O sea, como que digo, ¿por qué me lo pides para dentro de un mes y lo podemos entregar Ujú. lo más pronto posible? Y O eso sea, como ¿tú que crees que lo puedes entregar? Es cuando dejas las fechas, dándole prioridad a tus compañeros para que entreguen y no viendo tu capacidad de que puedes entregar. digo, como que es un, sí, como sentir satisfacción de decir, yo lo puedo hacer en menos tiempo, sé que tengo las capacidades, habilidades y lo hago. Y Sin embargo, cuando llegas a la ¿qué pasa? en ocasiones me he enfrentado a que es más difícil de lo que pensaba. Siento que a veces me pienso las cosas y digo, pues es que suena muy sencillo, ¿no? Pero como que no considero las demás variables. Por ejemplo, que Ujú. dependa de información de un tercero, que dependa de, a lo mejor, de que alguien finalice una actividad primero. Como que esas cosas al inicio no las considero, sino hasta que ya tengo la actividad ya, digamos, bien mapeada. Bien en puerta. Ajá, que justamente pasa cuando son 4 o 5 días antes de que, este, de que pase, de cosas de compañero, ¿no? Y así de, ok, bueno. Suelo ser muy, muy cooperativo, entonces no me cuesta mucho trabajo, Ujú. porque sí soy de ayudar, pero a veces sí pasa que en temas dice, al final ya se vuelve una responsabilidad mía. Entonces el jefe se dirige a mí, cuando la responsabilidad es del otro, ¿no? Entonces como que digo, bueno, pero ¿por qué tengo yo que hacer? ¿Por qué al final te diriges a mí si el responsable es mi colega? Entonces Ujú. ha pasado que de repente digo, no, pero pues que es ahí que lo puedes ver con la otra persona. Ahí, cuando tú miras que tú empiezas a hacer tu trabajo, tu parte la haces y lo expresas a tu jefe y entonces tu jefe te asigna a alguien a que apoyes, tú tienes esa responsabilidad, tú sientes que tienes esa responsabilidad y tu jefe te pide cuentas a ti. ¿Qué podrías hacer diferente para que no ocurriera esa situación? Vea que me estás pidiendo apoyo. Y sí les he dicho, y no es por otra cosa, sino porque este, a veces pues sí, sí siento que ese apoyo que yo brindo a los demás no se refleja pues en consideraciones a veces, e incluso en puestos, Con tu como, jefe. ajá, con mi jefe. Y en las Ujú. empresas normalmente donde he trabajado me ha pasado justamente esa parte. De repente este, le ayudaste a tal y a lo mejor aportaste esto y hiciste aquello, pero como que no hay nada plasmado en algo que compruebe eso. Y entonces pasa una oportunidad, por ejemplo, un puesto más arriba y a veces se lo dan a la persona que tú dices, híjole, pero pues, es que yo ayudé mucho en que esa persona entregara lo que entregó. Y eso que Ujú. entregó fue muy importante porque empezó a... Y ahí, ¿cómo lo miras? ¿Qué sientes cuando le dan la promoción a otra persona a la cual tú le ayudaste a hacer su trabajo? En ocasiones sí depende mucho de de la relación que tenga con esa persona. Me ha pasado con gente que estimo, o sea, que son amigos, Ujú. y al final digo, o sea, me da mucho gusto, pero en el fondo sí digo, híjole, yo creo que mejor hubiera yo, mm, justo dejado evidencia de que yo en su mayoría aporté eso o ayudé, Ujú. porque a veces sí pasa que
hay reconocimientos o sí, los reconocimientos principalmente, que al final es como buscar ese reconocimiento. A través a lo mejor de un incentivo, a lo mejor de otro puesto, etc. Pero al final es buscar reconocimiento. Ujú, Y sí he sentido que no he como puesto mucho énfasis en que realmente lo que busco es eso. Como que digo, ay, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero es más un tema, creo, mío de ocultar mis sentimientos o mis ujú. emociones respecto al no recibir yo el reconocimiento que realmente sentirme bien por la otra persona. Creo que es más un tema de yo mejor prefiero no expresar mi molestia de que por qué a mí no me reconocieron, que realmente un sincero eh, agradecimiento a la otra persona o felicitación a la otra persona, como que sí es, notado que es un tema más personal. Ok, entonces entiendo que a ti te asignan un trabajo con, tú consideras que tienes la capacidad para realizarlo, sin embargo lo dejas para el último, porque en algunas ocasiones, cuando lo haces inmediatamente, terminas, tu jefe se da cuenta y te asigna a alguien al cual apoyar. Sin embargo, no hay evidencia de ese apoyo y cuando hay momento de reconocimiento, tú no tienes esas evidencias de que apoyaste y entonces los dan a otras personas. Ajá. Obviamente te da gusto porque son tus compañeros, porque los estimas, sin embargo, hay un sentimiento de no, de que no te están viendo tu labor como compañero y Sí, como persona. Y entonces, ¿qué tanto eso hace que dejes al final el trabajo para que no te suceda esa situación? sí, yo creo que es en mucho, creo que una de las razones justo es esa, el decir, ¿para qué me voy a esforzar si al final vemos el reconocimiento va a ser igual para el que le ayuda a todo el mundo y igual para que el que entrega en tiempo y en forma? O sea, Ok, como que digo, de nada vale aplicarse, terminar un poquito con antelación para que ayudes a tus compañeros o soportes a tus compañeros, si al final el reconocimiento va a ser de la misma manera para todos. ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio en donde tú te visualices con ese reconocimiento. Dime cómo te visualizas, la circunstancia en que te visualices. Viendo a mi jefe como diciendo, porque normalmente hacíamos juntas después de los reportables. Es como, Ujú, justamente como para hacer un feedback de decir qué fue lo que pasó, por qué nos atrasamos, qué podemos mejorar para el siguiente año, cuando son reportes anuales, o para el siguiente trimestre, cuando son trimestrales, qué podemos hacer mejor, que justamente para ir mejorando la actividad. ahí tú qué propondrías. Ahí lo que a mí tal vez me gustaría, sí sería como un decir, bueno, creo que en esa junta decir, ¿sabes qué? A lo mejor, ok, ¿Cómo te visualizas con ese poder y tener ese reconocimiento? Yo soy tu jefe, pero yo no me di cuenta que René apoyó hacia tus compañeros. ¿Tú qué harías para tomar ese poder y no esperar a que tu jefe, o sea, yo, te reconozca, sino tú reconocerte por ti mismo? yo creo que, que lo diría, o sea, diría mi jefe, ¿sabes qué? O incluso, sí, decirlo tal cual, o sea, decirle, este, aparte de entregar mi Ujú. reporte o entregar mi actividad, estuve dándole soporte a fulanito con ventas, a sutanito con un file no sé, de fluctuación cambiaria que no le quedó. Ok. A Juanito con un análisis que no le hace sentido. Cositas como esas que, Ujú. por ejemplo, pasan. Que Sí, sí, y cuando
imagínate que ya lo dijiste, ¿cómo te sentirías con esos sentimientos? ¿O qué sentirías más bien? Pues yo creo que me sentiría, sí, es así, sí Y hace sentido. entonces, si tú hicieras eso, ¿qué sentimientos generarías contigo mismo? Confianza, Ajá, por ejemplo, yo creo que sería confianza la primera, ujú, valía, también ajá. sería el otro. Y pues yo creo que serían esos dos. Y entonces, con esa confianza y esa seguridad, ¿qué te dirías a ti mismo? Que pues que puedes confiar plenamente en tu trabajo, pero también en tus habilidades, conocimientos y que tu aporte, por ejemplo, en este caso, tu aporte en esta compañía es muy importante. Ujú. Aquí yo te sugeriría que trabajaras en ti, porque ¿Ok? dices, buscas el reconocimiento de tu jefe y ahorita que te estoy pidiendo que me digas qué piensas de ti, también lo expresas en plural, Ah, ok. no en el yo, me siento Ah, confiado, ok. hice lo correcto, dije lo que quería decir. ¿Y qué Ok. pasa si tú te dices eso? ¿Qué pasaría si yo me dijera eso? Ujú, Pues que creo que podría pasar que el reconocimiento lo dejaría de buscar con tanto ahínco fuera, por decir. ujú, O sea, que a lo mejor no, no que no me sea importante, pero que sí, sí el hecho de que en este caso los demás no reconozcan mi trabajo o o sí, sí, justo como no buscar ese reconocimiento tanto a lo mejor en ellos, sino ujú, decir, bueno, te lo puedes dar tú, ok. Es importante el que también recibas de los demás, pero no se convertiría como en tal vez como amarrándolo, tal vez sería como que no se convertiría en una variable para entregar tu trabajo, porque dirías, ujú, pues me piden esto, lo entrego, me reconozco a mí que lo hice bien, y entonces no tendría por qué esperarme a hacerlo al final cuando el reconocimiento no venga de ellos, ¿no? Como que sería ujú. quitarle esa parte, y yo creo que sí me funcionaría mejor. Y hace ratito mencionabas que a veces ellos se entregan. ¿Qué tanto tú puedes, como lo has hecho en algunas ocasiones, como entregar el aporte que tuviste al trabajo de los compañeros por medio de un memorándum o por medio de una copia de Mm, tus aportaciones a tu jefe? ¿Te sirvió la sesión? sí, de hecho Sí. sí, creo que no lo había visto de esa manera como al revés. O sea, primero de mí hacia afuera, Ok. lo había visto más como de fuera hacia lo que yo hacía. Entonces era Ujú. como voltear a ver como que desde la perspectiva, como que me da herramientas. Ok. ¿Necesitas algo en que te pueda apoyar? Pues no, Ok. no por el momento. ¿Qué te parece para darte seguimiento Mm, si hacemos otra reunión? Tú me pones el tiempo que tú creas conveniente para ver cómo vas ok, con ese cambio. sí, sí me parece bien porque justo ahorita estamos como en esa época de entregar todo por temas fiscales y financieros. Entonces, Ok. sí, ¿Para cuándo te gustaría creo que sería realizar? como, podría ser a finales en un mes. Estamos a Ujú. 15 estamos a 10 por ahí El de 10 de febrero, ¿no? febrero Sí, sería el justo 10 de marzo. 10 de marzo.
Ok, perfecto. Bueno, pues te agradezco mucho por tu compromiso, por tu gran profesionalismo y pues por la apertura que tienes para seguir avanzando y seguir creciendo tanto como persona como en el aspecto laboral. Gracias. Gracias.